Immunity es un juego basado en la famosa pandemia de 2020, donde tendremos que saber jugar nuestras cartas, tener justificantes, tener inmunidad, tener test positivos, negativos, en fin, mejor lo vemos. Pues aquí está el despliegue de este Immunity, tenemos un tablero, cada jugador tendrá un peón de un color, que empieza en el color correspondiente, cogido aquí al morado, tenemos el dado y dos mazos, mazo de cartas de test mezclado y mazo de cartas de juego mezcladas. Cada jugador empieza con 5 cartas en la mano, que son una carta de justificante, una carta de medida de protección, una carta de avance científico y una carta de control policial, además de una más al azar del mazo, que puede ser de cualquier tipo, a mí me ha salido esta. El juego consiste en llegar a buscar la vacuna, es decir, ir avanzando por este tablero 30 casillas hasta llegar aquí. Para llegar aquí tendremos que hacerlo de manera exacta, rebotaremos hasta que lleguemos de manera exacta, estilo Oca. Y después tendremos que volver, una vez que hayamos llegado aquí, tenemos que volver hasta nuestra casilla de salida. Aquí ya no hay que llegar exacto, puede ser con tal de atravesarla, el primero que lo haga habrá ganado. ¿Y cómo va el turno? Pues muy fácil, en el turno se lanza el dado, nos movemos ese número de casillas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, resolveremos la casilla en la que estamos y podremos jugar una de nuestras cartas de la mano, si queremos, opcionalmente. Y luego el siguiente jugador y el siguiente. Como digo, el objetivo es llegar aquí de manera exacta y luego volver, ya sin manera exacta, a la meta. ¿Y qué cartas tenemos y qué casillas hay? Que es la gracia de esto. Bueno, pues os cuento primero las casillas. Si caemos en una casilla libre como esta, pues no pasa nada, simplemente seguimos avanzando. Bueno, esperamos al siguiente turno y seguimos avanzando. Si caemos en una casilla de contagio, que es estas de virus de aquí, solo, digamos, estaremos contagiados y tendremos que confinarnos un turno, es decir, esperar ahí un turno, a no ser que tengamos en la mano una carta de medidas de seguridad que podremos jugar y de esta manera la descartamos y no nos quedaremos confinados. Si caemos en la casilla de carta, robamos una carta del juego que podemos usar si queremos inmediatamente o si no en cualquier otro momento. Si caemos en una casilla de casa, como esta, simplemente estamos a salvo de cualquier ataque. Veremos ahora, os contaré que hay cartas que de los jugadores se pueden atacar entre ellos. Si estamos en casa, estamos seguros. También tenemos las casillas de hospital, que son estas que tienen un más. Si caemos en esta casilla y tenemos una carta de personal sanitario en la mano, como esta, podemos descartarla y nos movemos inmediatamente a la siguiente casilla de hospital, es como ir de oca en oca. Luego tenemos la casilla de estado de alarma, que aquí tendremos que confinarnos 2 turnos, sí o sí. Y por último la de vacuna, que si llegamos aquí, obtenemos la vacuna y ya podemos volver hacia atrás para intentar ganar. Eso en cuanto a las casillas, es decir que hay casillas individuales y luego casillas colectivas. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues si caemos en una casilla individual no pasa nada, estamos a salvo nosotros. Pero si caemos en una casilla colectiva y hay más jugadores, todos tendremos que hacernos un test. Si yo estoy ahí, yo solo, no pasa nada, pero en cuanto llegue otro jugador tendrá que hacer un test, el otro jugador y yo. Y si luego llega otro, tendremos que hacer un test los 3. ¿Cómo va eso? Levantamos una carta por cada jugador de estas, en el orden de llegada, y si es positivo, negativo, simplemente nos quedamos ahí. Y si es positivo, pues tendremos que retroceder a nuestra casilla de casa más próxima hacia atrás. Y luego las cartas. ¿Qué cartas tenemos en la mano? Bueno, pues hay varias cartas. Por un lado están, voy a coger más para tenerlas todas disponibles. Ya están todas. Por un lado tenemos cartas como en color así verdoso azulado, que son las cartas de beneficio. Por un lado están las cartas de avance científico. Se pegan un poquillo, a ver si la encuentro. A ver, aquí está. Avance científico. Que esta carta nos permite, podemos jugarla cuando queramos y nos permite sumar 2 a nuestra tirada de dados. De manera que podemos avanzar más rápido. Tenemos la carta de personal sanitario, que os enseñaba antes, que además de las casillas, pues además de las cartas en sí, podemos usarlas en las casillas. En este caso, en el hospital, para descartar, para ir al siguiente hospital, como os decía. Tenemos la carta de aplausos sanitarios. Con esta carta, cuando jugamos esta carta, robamos 3 cartas del mazo, escogemos las 2 que más nos gusten y descartamos, colocamos debajo del mazo, la que no queremos. Y por último tenemos la carta, en este color, en este estilo, tenemos la carta de desescalada, en la que todos los jugadores avanzan 3 casillas. Tenemos que movernos 3 casillas y solo ejecutaremos la última, pero hay que tenerla en cuenta. Luego tenemos cartas naranjas, que son cartas de ataque. Por un lado está la carta de control policial, todos empezamos con una, esta carta de control policial, que hará que cuando se la juguemos a un jugador, ese jugador en su siguiente turno irá hacia atrás, en vez de adelante, solo en el siguiente turno. Tira el dado, pero en vez de mover hacia adelante, mueve hacia atrás. Excepto que tenga una carta de justificante, que entonces anula este efecto. Es una carta de defensa que luego os la resumo. Tenemos las cartas de imprevisto de laboratorio. Pues el jugador que reciba esta carta cuando se lo doy a alguien retrocede 6 casillas directamente. Tenemos la carta de test masivo,
que los jugadores, todos menos el que la juega, tendrán que realizarse un test con el mismo resultado, si salimos positivos a la casa anterior. Y por último tenemos la carta de toque de queda. ¿Cómo funciona? Yo se la juego a un jugador y ese jugador no podrá moverse de la casilla en la que está hasta que saque un número inverso al que pone la carta. En este caso 4 a 6, pues tendría que sacar un 1, un 2 o un 3 para poder salir. Por último, dos cartas defensivas que ya conocéis. Por un lado, las medidas de seguridad, que evita que nos contagiemos en las casillas de contagio. Y por último, la de justificante, que evita el control policial. Pues en nuestro turno, como digo, podemos jugar una carta si queremos, además de avanzar, para ir machacando a los demás, que podrán defenderse también. Llegamos aquí, tirada exacta, y volvemos atrás. El primero que llegue habrá ganado. Pues ya lo habéis visto, muy sencillito este Immunity.